Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. Vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Nos quedamos estudiando el capítulo 4, pero vamos a empezar en el capítulo 4, verso 8. Gálatas 4:8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo es que se vuelven de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Déjeme detenerme aquí. Si usted no ha visto toda la serie, entonces posiblemente piensa que Pablo está regañando a los Gálatas porque quieren guardar la Torá. Cosa que ya dejé bien claro y que siempre tengo que puntualizar. Eso no es lo que Pablo está diciendo y no está enojado porque ellos guardaban la Torá. Él les enseñó a guardar la Torá. Él está enojado porque ellos dejaron la Torá y se fueron a los mandamientos de los hombres. Entonces tenga eso muy en cuenta porque dice, ustedes cuando no conocían a Elohim, servían a los que no son dioses. Y luego dice, y ahora que Elohim sí los conoce a ustedes, ¿por qué quieren volver a esclavizarse a cuestiones de días, de meses, de fechas, de tiempos y de años? Y es muy importante que tengan en cuenta esto, porque si Pablo estuviera regañándolos a ellos por querer guardar la Torá, hay dos incongruencias pero bien claras en este punto. Número 1. Si Pablo los estuviera regañando porque quieren volver a guardar la Torá, entonces ¿por qué Pablo empezó diciéndoles ustedes antes de conocer a Elohim servían a los que no eran dioses? Porque si ellos quieren volver a guardar la Torá, como Pablo dice, ustedes quieren volver a esclavizarse, y si decimos que esclavizarse significa guardar la Torá, entonces ellos eran gentiles, ¿no? Los gentiles no tienen Torá. ¿Por qué Pablo entonces les dice por qué quieren volver a la Torá si técnicamente ellos nunca tuvieron Torá? Solamente puedes volver a algo en lo que originalmente estuviste. Y mucho más importante, lo primero que dijo Pablo fue, ustedes antes de conocer al Mesías servían a los que por naturaleza no son dioses. Entonces tengan muy en cuenta que si ellos originalmente guardaban Torá, vinieron al Mesías, dejaron la Torá y ahora quieren volver a la Torá para esclavizarse, entonces ¿por qué Pablo les dice ustedes servían a los que no eran dioses? Porque el que dio la Torá no es un Dios falso, es Elohim. Entonces téngalo muy en cuenta porque muchos utilizan esa frase donde dice Pablo, ustedes quieren volver a la esclavitud porque empiezan a contar fechas, tiempos y años para criticar a los que guardamos la Torá porque al parecer queremos volver a la esclavitud. Lo siento mis amados, pero si yo soy un gentil en cuanto a la carne, yo nunca tuve la Torá. Así es que cuando yo guardo la Torá, yo no estoy volviendo a la Torá, porque la Torá no era mía, la Torá era de los de Israel y yo no era israelita hasta el día que vine al Mesías. Yo estoy conociendo apenas la Torá. Entonces yo sí era como los Gálatas, yo por naturaleza servía a los que no eran dioses. Pero entonces si Pablo está diciendo que los Gálatas no tenían la Torá, y que por naturaleza servían a los que no eran dioses, pero ahora que están en el Mesías quieren volver a lo que antes hacían, entonces no pueden volver a la Torá porque la Torá era algo nuevo para ellos. Quiere decir que ellos a lo que estaban regresando era a tradiciones humanas. Algo muy importante de puntualizar es que cuando hablamos de las obras de la ley estamos hablando de las tradiciones humanas judías, pero hay tradiciones humanas que no son judías y también cabrían dentro de la categoría de las obras de la ley. Por ejemplo, si usted es cristiano y todavía celebra la Navidad, si usted todavía celebra las fechas como la Semana Santa, si celebra cualquier tipo de fiesta pagana que usted sabe que bíblicamente no estamos nosotros llamados a hacerlo, pero usted lo hace porque es una tradición bonita que a usted se le inculcó. Eso, mis hermanos, son las obras de la ley cristiana. Pablo lo que está diciendo es esto.
Ustedes antes de conocer al Mesías servían a los que por naturaleza no son dioses, servían a los demonios. Es decir, hermano, que usted es cristiano evangélico, cristiano católico, testigo de Jehová, mormón o lo que sea, si usted no sirve al Mesías y no hace lo que el Mesías dice, usted sigue sirviendo demonios. Con todo respeto, que no le gusta lo que le voy a decir, pero es la verdad. Pero si usted, en su ignorancia, está buscando algo más, usted evangélico, usted católico, usted testigo de Jehová, usted mormón, está empezando a servir al Elohim de Israel porque está pasando de la ley del pecado y de la muerte a la ley del espíritu de vida. Usted sí está conociendo al verdadero Elohim de los cielos que se le está revelando. En el tiempo en el cual usted no se quería apegar a la instrucción de lo que el Eterno dijo, usted estaba sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, es lo que Pablo dice. Entonces dice Pablo, ustedes Gálatas que ya salieron de aquello y ahora vienen al Mesías, ¿por qué se quieren regresar? Porque los Gálatas estaban empezando a volver a tradiciones de hombres. Ya no eran las tradiciones de hombres que ellos como paganos hicieron, por ejemplo, celebrar a la luna o al sol, pero eran tradiciones de hombres judías que para el caso desviaban a la gente de la Torá. Por eso Pablo les decía, son malditos. Así es que, hermano de raíces hebreas, si usted ahora que vino a guardar la Torá todavía quiere seguir celebrando la Navidad o la Semana Santa o ir bien a gusto los cultos el domingo y cosas así, usted está igual que los Gálatas porque sigue celebrando las fechas del mundo, las fechas en las cuales usted antes estuvo y que por naturaleza antes celebraba a los que no son dioses. Pablo no puede regañar a los Gálatas por regresarse a guardar la Torá si ellos nunca guardaron la Torá antes de Pablo. A lo mejor fue muy rebuscado, pero realmente fue muy claro. Gálatas 4:11. Me temo de ustedes que trabajé en vano. Les ruego, hermanos, que se hagan como yo, porque yo también me hice como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Pues ustedes saben que a causa de una enfermedad del cuerpo les anuncié el evangelio en el principio, y no me despreciaron ni me desecharon por la prueba que yo tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibieron como si fuera un ángel de Elohim o hasta como si fuera Yeshua. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentaban? Es decir, ¿dónde quedó el gozo que originalmente tenían para conmigo? Porque les doy testimonio de que si hubieran podido, ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos. Posiblemente Pablo llegó con un problema de sus ojos. Me he hecho pues entonces enemigo suyo porque les dije la verdad. Y luego dice algo muy importante en el 17. Está hablando acerca de aquellos que se introdujeron entre los Gálatas para meterles unas ideas bien raras. Dice, ellos tienen celo de ustedes, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Es decir, esa gente que se metió lo que quiere es que ahora ustedes sean de su cobertura. Ellos quieren que ustedes se guíen por las enseñanzas de ellos y los quieren poner en contra de nosotros que originalmente les predicamos. Y dice Pablo, es bueno que la gente sea celosa y es bueno que se preocupen por ustedes, pero no nada más cuando yo estoy presente con ustedes. 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que el Mesías sea formado en ustedes, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes. No puedo creer que estén actuando así. Lo que estaba pasando entre los Gálatas es que Pablo se había ido y muchos Gálatas se sintieron desatendidos porque dijeron, Pablo ya nos dejó, ya no tenemos pastor, ¿qué vamos a hacer? Y como a fuerzas andaban buscando a alguien que les enseñara porque ellos mismos no se sentían capacitados y no habían agarrado la encomienda de que tenían que alimentarse ellos en una búsqueda personal. Ellos dijeron, no, pues que alguien nos enseñe, y mandaron entonces seguramente traer a alguien más, o escucharon que había otros predicadores y dijeron, este también es de raíces hebreas, este también predica la verdad, tráiganselo. Y se metieron esos otros maestros que no habían entendido lo que Pablo sí había entendido y torcieron las enseñanzas que los Gálatas tenían, y entonces hubo un conflicto muy grande, porque entonces los Gálatas empezaron a dar cuenta de que lo que ellos habían aprendido originalmente tal vez no estaba tan bien. Posiblemente esos que vinieron después a predicarle a los Gálatas pusieron en mal a Pablo diciendo, este no tiene cobertura, es un forajido, este no se junta con Pedro, no tiene la cobertura de Yeshua, él ni conocía a Yeshua en persona. Y entonces la gente empezó a decir, sí es cierto, a lo mejor estamos mal, a lo mejor Pablo nos enseñó mal, mejor hay que seguir lo que ellos dicen, porque mira, todos estos son varios y todos ellos hablan de lo mismo, seguramente ellos están bien, Pablo está solo, híjole, tal vez nos estamos equivocando. Y entonces terminaron bajo la cobertura de esos hombres que a fin de cuentas los estaban judaizando. Y Pablo recibe un mensaje de alguien en Galacia diciéndole, mira lo que está pasando. Y Pablo se enoja y dice, no puedo creer que terminaron así. Yo les enseñé bien. Y les dice todo lo que usted ha visto en la carta de Pablo a los Gálatas. Les dice, oigan, a mí me lo enseñó el Señor Yeshua. Yo no necesité que nadie me confirmara. Yo no necesito cabeza humana. Mi cabeza es Yeshua. Mi autoridad viene directamente de parte de Él. Y es más, si quieren confirmación, también Pedro, Juan y los demás apóstoles están de acuerdo con lo que yo predico. No necesito que otros que se quieren creer algo que en algún momento fueron,
vengan y me digan a mí si yo estoy bien o estoy mal. Si ni siquiera los apóstoles, cuando Tito se sentó con ellos, los circuncidaron ni lo obligaron a que se circuncidara. ¿Ustedes creen que yo hablo aquí porque a mí me dieron ganas? A mí Yeshua me envió y los apóstoles estamos en el mismo canal. Cualquiera otro que venga y les enseñe un evangelio diferente es un maldito. No deberían estar oyéndolo. Y luego dice, muy importante en esta parte, se me duelen como si tuviera dolores de parto porque Él los engendró, Él fue el que les predicó. Por eso está molesto, dicen, quisiera hablarles de otra forma. Seguramente si los veo hablaríamos distinto. Pero en este momento no sé qué decirles. No tengo palabras para lo que veo que están haciendo. Continuamos con el 4:21. Díganme los que quieren estar bajo la ley. Y una vez más, acuérdense, estar bajo la ley significa estar en la condenación de la ley porque te desviaste de la Torah para ir a las obras de la ley. Las obras de la ley son los mandamientos de los hombres. Entonces pongámoslo en contexto. Todos ustedes que quieren seguir a los rabinos que se metieron entre ustedes para desviarlos de lo que yo les enseñé, ¿qué acaso no han leído la Torah? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, o sea los judíos de ese tiempo, junto con sus hijos están en esclavitud, porque tenían sus ojos puestos en las obras de la ley. Las obras de la ley son los preceptos rabínicos y no lo que la Torah dice. Pablo está mencionando que los judíos de su tiempo estaban cegados porque solamente seguían las tradiciones de los hombres. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. ¿Por qué? ¿Porque no guarda la Torá? Claro que no, es libre porque no guarda los mandamientos de los hombres. Cualquiera que guarda los mandamientos de los hombres cae en esclavitud. Porque la Torá dice, es maldito todo aquel que se desvía de los preceptos de la Torá para seguir los mandamientos de los hombres. Y Gálatas 4:27 dice, está escrito, regocíjate estéril tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y lo que Pablo dice es cierto no nada más en ese entonces, sino el día de hoy también. Cualquiera que ande en la carne, es decir, cualquiera que no guarda los mandamientos, siempre va a perseguir al que anda en el Espíritu, es decir, al que sí los guarda, porque andar en el Espíritu significa tener la unción de Adonai para entender y vivir y practicar lo que Adonai estableció. Y lo que Adonai estableció son sus mandamientos, porque Efesios capítulo 2, del 8 al 10 dice, somos salvos por gracia, sin obras, para que hagamos buenas obras. Y fuimos investidos, mismo Efesios lo dice, con el Ruach HaKodesh de la promesa. Así es que la promesa se le da a todo aquel que viene humillado y con la promesa viene el Espíritu Santo para que las palabras de nuestro Elohim las pongamos por práctica. Cuando ya lo entiendes es tan claro, y en Gálatas 4:30. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Pero está hablando con gente que guardaba los mandamientos y dice, hermanos, ustedes que ya son salvos y saben que deben guardar la Torá, son hijos de la libre, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Pero cualquiera de ustedes que quiera dejar la Torá de la libertad, la ley de la libertad, dice la palabra, cualquiera que la quiera dejar para llevarse nada más los preceptos de los rabinos, esa persona entonces se está deslindando de la libertad para esclavizarse otra vez a la maldición que la Torá le dice a todo aquel que se desvía de la Torá para irse a los preceptos de los hombres. Si usted ha visto todos los videos hasta este punto, estoy seguro que está entendiéndolo completamente. Y si no lo está entendiendo es porque posiblemente no vio los videos o porque necesita regresarse a verlo un poco más. Pero está más claro que el agua. Y continuamos hablando acerca de la libertad. Recuerda, la libertad tiene que ver con seguir los mandamientos de Adonai sin desviarnos de ellos. Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con la que el Mesías nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tenga en cuenta que la libertad de la cual Pablo está hablando no es libertad para no guardar la Torá, porque el Salmo 119:145 dice que la Torá es libertad. Si la Torá te da libertad, pero el Mesías viene y te dice, te voy a librar para que tú ya no tengas que guardar la Torá, entonces técnicamente el Mesías te está librando de la libertad para darte otra libertad. O sea, es hasta absurdo, ¿no? Pero si nosotros ya hemos entendido, entonces comprendemos que cuando Pablo dice, estén firmes en la libertad con la cual el Mesías los hizo libres, está hablando, estén firmes en la libertad para vivir de acuerdo a las instrucciones del Mesías. Las instrucciones del Mesías son la Torá.
y no se sujeten otra vez a la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? El dejar la Torá para regresarse a los mandamientos de hombres que en algún momento tuvimos, ya sea cristianos o judíos. No se sometan al yugo de esclavitud, es decir, no te pongas otra vez las tradiciones de los hombres o el pecado que te asedia, porque toda aquella persona que deja la libertad de la Torá vuelve al pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 6:14, cuando tú ya eres propiedad de la justicia, no te presentes al pecado para que el pecado no te domine, porque tú ya no estás bajo la Torá, es decir, bajo la condenación de la Torá, es decir, la esclavitud a la ley del pecado, sino bajo la gracia, la libertad con la cual hoy estás firme. Y en la gracia guardamos los mandamientos para mostrar nuestra salvación. Si no lo entiendes, mira los videos que te digo, mira toda la serie, por favor, y estudia mucho. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará el Mesías. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Del Mesías se desligaron los que por la ley se justifican y de la gracia han caído. Siento que repito mucho la frase lo que Pablo quiso decir, y lo repito por causa de que nosotros estamos técnicamente apropiándonos a nosotros una carta con la cual nosotros no estamos familiarizados, porque nosotros no somos los receptores de tal carta. Los Gálatas tenían una condición muy particular y usted y yo tenemos que estar viviendo esas mismas condiciones para que esas palabras de Pablo tengan aplicación en nuestras vidas. Si usted es un cristiano que piensa que la Torá no es para usted, entonces no se aplique Gálatas en lo absoluto, pero tampoco se la aplique a los que creen que la Torá sí deben guardarla, porque esas personas no son los Gálatas, esas son los verdaderos creyentes. Las personas que sí caben en la categoría de los que deberían aplicarse a sus vidas Gálatas son esas personas que ya guardaban la Torá y se salieron de la Torá para ir a vivir las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, déjenme explicar aquí, cuando Pablo dice que todos estos que dejaron la Torá para irse a las tradiciones de los hombres se quieren circuncidar y dice no debes circuncidarte, no te está diciendo literalmente que no te circuncides, porque compréndalo y compréndalo muy bien. La Torá, la instrucción de Adonai en Génesis 17 nos ordena que debemos circuncidarnos. Así es que si Pablo dijera no deben circuncidarse, Pablo estaría hablando en contra de la Torá y por ende Pablo rompe Deuteronomio 13, Pablo sería un falso maestro, Pablo debería morir. Seguramente Pablo tiene que estar hablando de otra cosa que no entendimos a menos que supiéramos el contexto. Y oh sorpresa, aquí también sucede así. La circuncisión de Génesis 17, que también la vemos nosotros después en el libro de Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto y se circuncidaron todos los extranjeros que se injertaron a Israel, no es la misma circuncisión que vemos nosotros en el tiempo de los apóstoles. Porque en el tiempo de la Torá, todo aquel extranjero que quería ser israelita tenía que ser circuncidado físicamente y así se convertía en israelita. Y tiene que comprender usted que el único pueblo de Elohim, el único pueblo de Dios es Israel. Por ende, ser salvo significa convertirte en parte del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Del pueblo de Elohim. Por ende, entonces, la forma de ser salvo en ese entonces era circuncidarse físicamente sus prepucios y así entonces ellos podían decir yo soy israelita, yo soy salvo. Ese contexto es muy importante y ese concepto es muy importante que usted lo pueda relacionar. Bíblicamente todo aquel que dice yo soy salvo está diciendo a los oídos de Elohim yo soy israelita. Entonces para el tiempo en el cual vino el Mesías Yeshua, el pueblo de Israel estaba dividido en dos casas distintas. La casa de Judá, conformada por los judíos, por los benjamitas y por los levitas, y la casa de Israel o la casa de Efraín, que estaba dispersada entre las naciones y que se había convertido como los gentiles y asimilado a la forma pagana de vivir. Sin embargo, aunque ellos no lo sabían, eran israelitas con una predestinación para que en el momento en el cual se les predicara la palabra, pudiera despertarse en ellos la identidad de pueblo de Elohim y vinieran como ovejas que están oyendo el silbido de su pastor, a escuchar la voz de su pastor, y Yeshua, que es el buen pastor, dio su vida para que esas ovejas pudieran volver a ser parte del redil. Ese es el evangelio que los apóstoles le predicaron a los gentiles. Sin embargo, la metodología de cómo los gentiles podían volver a ser parte del pueblo de Elohim, a pesar de que habían perdido su identidad por siglos, era algo que causaba un conflicto entre los discípulos por causa de que había muchos que decían es que la casa de Efraín ya fue divorciada y Elohim no se puede volver a casar con la casa de Efraín. Si necesitas saber más, mire,
Pablo y el misterio del Evangelio. Mire, por favor, Pablo y el ministerio de la reconciliación, esos dos videos. Estamos explicando a gran profundidad qué es lo que Pablo predicaba y luego por qué es que hay un problema con los que se quieren circuncidar. Entonces, como hay un conflicto grande y nadie sabe cómo hacerle para que los gentiles puedan ser parte del pueblo de Israel, pues entonces los líderes judíos le decían, es que tienen que seguir el rito que el judaísmo instituyó para que todos aquellos que quieren ser israelitas pasen por este rito y entonces se les permita ser israelitas. A esto se le llamaba proselitismo. Por eso en la Biblia usted ve la palabra prosélito. Eran extranjeros que querían ser israelitas y se les hacía pasar un montón de leyes que Pablo les llama, y Pedro también, las obras de la ley. Por eso nosotros vemos en Hechos capítulo 10 que Adonai un día se le aparece a Pedro y le enseña un lienzo con bastantes animales y le dice mata y come, y Pedro dice Señor, yo no puedo hacer eso porque nunca he comido nada que no sea correcto. Y le dice a Adonai, no le llames tú inmundo a lo que yo santifiqué. Y entonces Pedro lo está analizando hasta que le dice la voz, ve a la casa de Cornelio. Y entonces en el momento en el cual Pedro llega a la casa de Cornelio y lo mira siendo un gentil que está con su familia reunido, Pedro entiende el significado de esa visión y nunca dice, ahora sí vamos a comer puerco, porque nunca se trató de comer animales. ¿Cuántas veces en la Biblia usted ha visto que una visión es literal? Todas las visiones son simbólicas. La primera cosa que Pedro dice al llegar a la casa de Cornelio te muestra que Pedro entendió el significado de la visión y nunca fue respecto de la comida. Pedro dice, yo me doy cuenta que Elohim no hace división y diferencia de personas, porque para él, yo que soy judío y aquel que es gentil, es la misma cosa. Entonces empezó a entender que Adonai quería salvar a todo el mundo. Sin embargo, Pedro todavía no comprendía la magnitud de cómo los gentiles podrían ser parte de Israel. Eso lo entendió Pablo. Por eso fue que Pablo es el que nos enseña que los gentiles que se fueron a las naciones son la casa de Efraín y por medio de Yeshua ellos pueden regresar. Pedro y Juan, que ya le predicaban a los gentiles, mas no entendían todo esto. Por eso Pablo es el instrumento escogido. Entonces cuando vienen los gentiles a ser parte de Israel, en Hechos 15 se suscita el problema, ya le explicamos en videos anteriores, y tienen el conflicto de que los judaizantes, se oye muy feo el término, pero los que no entendían el misterio del evangelio como Pablo lo entendía, estaban tratando de ayudarles a ser israelitas con el concepto judío de cómo ser los israelitas, que era hacer el proceso de la circuncisión. También se le llama Brit Milá. Entonces, si usted no entiende lo que dije en los últimos 5 minutos, no sabe nada de ese contexto, va a pensar que cada vez que Pablo habla de circuncisión, está hablando de la misma circuncisión que Adonai le ordenó a Abraham en Génesis 17. Y eso no es verdad. Pablo no está hablando de la circuncisión ordenada en la Torá. Pablo está hablando de la circuncisión que los judíos habían creado con el propósito de darle una naturalización para injertarlos no a Israel, sino al judaísmo, a todos los extranjeros. Y Pablo y Pedro y los demás apóstoles se oponían, pero bien vehementemente, a cualquier tipo de circuncisión provocada con el propósito de llevar a las personas a mandamientos de hombres. Por eso Pablo dice, no, por favor, no sigan el rito de la circuncisión, todos ustedes Gálatas, porque ustedes no necesitan ser circuncidados para ser salvos, porque el Mesías derramó su sangre por ustedes. Si ustedes entonces en este momento empiezan a dejar al Mesías para seguir oyendo lo que dicen estos rabinos, van a terminar caminando todo ese proceso y entonces la salvación que se les otorgó por la gracia, por medio de la fe, sin haberse circuncidado, pues terminó siendo en vano. Porque ahora les están enseñando que realmente no son salvos, es decir, no son israelitas, porque tienen que pasar 1 año y medio antes de que les den chance, y quién sabe si les den chance de ser israelitas. ¿Significa eso entonces que Pablo está en contra de la circuncisión? No. En lo absoluto, Pablo no está en contra de la circuncisión. Pablo está a favor. Pablo circuncidó a Timoteo. Pablo no está en contra de la circuncisión. Pablo está en contra de que la gente deje el mandamiento de Adonai para seguir las instrucciones de los hombres y piense que si no las está siguiendo, no puede hacer las cosas bien. Pablo no tenía problemas con circuncidar gente. Lo vemos también en Hechos capítulo 25 cuando Pablo llega de regreso y Santiago le dice, yo sé que la gente piensa cosas malas de ti, que les dices a los gentiles y a los hermanos judíos que no se circunciden. Dice, yo sé cómo es la gente. Es decir, si los mismos apóstoles reconocían que Pablo no predicaba tal cosa, ¿por qué nosotros estamos pensando que sí? Gálatas 5:5. Nosotros por el Ruach aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Correctamente, amados, no se necesita estar circuncidado para ser salvo. La circuncisión solamente es una marca física de que tú ya eres parte del pueblo de Israel, pero no necesitas tenerla para ser salvo. Gálatas 5:7.
Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la Torá? Es decir, obedecer la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que les llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Con poquitos de ustedes que se metan con unas ideas bien raras de judaizantes, con eso van a meterle problemas a todas las demás personas. Y amados, si usted está viendo esto siendo parte de alguna congregación mesiánica o de raíces hebreas, donde están agarrando teorías y doctrinas judaizantes, espero que este mensaje le esté ayudando, porque Pablo le está hablando a gente como usted, gente que está sufriendo, que se están metiendo ideas bien raras entre los que ya guardaban la Torá. No que le está hablando Pablo a los que no guardan y se enoja porque sí guardan la Torá. Eso ya quedó muy claro que no es así. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de ustedes en Adonai que no pensarán de otro modo, mas el que los perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, entonces, si todavía predicara acerca de la circuncisión en la forma judía, es decir, todas las obras de la ley, pues entonces, ¿por qué me estarían persiguiendo esos? Recuerde que a Pablo lo perseguían los judíos porque pensaban que Pablo se oponía a la Torá. Y por eso dice aquí, oigan, a ver, espérenme. Si yo fuera de ellos, como antes fui, ¿por qué entonces me persiguen hoy? Dice, en tal caso se ha quitado el tropezo de la cruz. Ojalá se mutilasen todos esos que se metieron entre ustedes a enseñarles que sigan todos los ritos del judaísmo y de los rabinos en lugar de que solamente sigan por la Torá. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, es decir, a seguir solo los mandamientos de la Torá. Solamente que no usen tal libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. El tema de la circuncisión realmente es más sencillo de lo que parece, porque muchas personas lo tuercen porque no entienden la diferencia entre la circuncisión de Génesis y la circuncisión del libro de los Hechos y de las cartas de Pablo. Cuando ya lo comprendes, cuando entiendes que el problema de Pablo con los Gálatas es que él les enseñó bien que guardaran la Torá y ellos estaban dejando la Torá para seguir los mandamientos de los hombres, entonces toda la carta tiene sentido. Yo me pauso mucho porque estoy consciente que muchos de ustedes que nos ven no han visto los videos anteriores porque les da flojera o me ignoran o simplemente se molestan conmigo y no quieren verlos. No es tan complicado. Cuando ya entiendes que los Gálatas guardaban la Torá, se fue Pablo y empezaron a seguir por otro lado, entonces todo tiene mucho más sentido. Bendice a Israel, alma mía, y Yahweh te dará de su bien. Bendice a Israel, alma mía, no te olvides de Jerusalén. Bendice a Israel, alma mía, y Yahweh te dará de su bien. Bendice a Israel, alma mía, no te olvides de Jerusalén. Desde Abraham hasta el tiempo presente y eternamente es el pueblo Kadosh. Yahweh ha permitido a través de Yeshua injertarnos al gentil en su nación. Desde Abraham hasta el tiempo presente y eternamente es el pueblo Kadosh. Yahweh ha permitido a través de Yeshua injertarnos al gentil en su nación.
través de Yeshua, injertarnos al gentil en su nación, injertarnos al gentil en su nación, injertarnos al gentil en su nación. Bendice a Israel, alma mía, y Yahweh